R2 es un espacio vectorial. Recordemos que R2 es el conjunto de vectores en el plano y R2 en este momento sería el conjunto B. Así que lo que vamos a hacer es demostrar que los vectores en el plano satisfacen estos 10 axiomas para que el conjunto de R2 sea un espacio vectorial. Lo único que vamos a hacer es utilizar estos axiomas reemplazando cada uno de los vectores por los elementos que le correspondan a los vectores en el plano. Pero vamos a utilizar básicamente las mismas expresiones y vamos a hacer unos pequeños cambios solamente para demostrar cada uno de estos axiomas. Comencemos con la cerradura bajo la suma. Si definimos un vector en el plano como A1, B1, esto recuerden que este vector pertenece a R2 o es un vector en el plano, y otro vector Y que estaría dado como A2, B2, esto sería otro elemento que pertenece al plano o que pertenece a R2. Entonces lo que nosotros queremos es demostrar que la suma de X más Y es un nuevo elemento que también esté en el plano. Así que lo que hacemos primero es sustituir los vectores X y Y por cada una de sus componentes, y se sabe que al sumar estos dos vectores, para hacer esta suma hay que sumar la primera componente de X con la primera componente de Y, que sería A1 más A2, coma. Aquí posteriormente se suma la segunda componente de X más la segunda componente de Y, lo que nos daría B1 más B2. Así que pueden notar que este vector suma está dado como la suma de las primeras componentes de X más Y, coma la suma de las segundas componentes de X más Y. Lo que pueden notar es que aquí tengo una primera componente y una segunda componente. Esto significa que este elemento pertenece al conjunto de vectores en el plano o al conjunto R2. Así que como este nuevo elemento de suma cae en el conjunto R2, significa que es cerrado bajo la suma. El segundo axioma es la ley asociativa de la suma. Eso quiere decir que para todo X, A1, B1, Y que es A2, B2 y Z que es A3, B3, estos son elementos en el plano, se cumple que al hacer la suma de Y más Z y posteriormente sumarle X, bueno, debería resultar la ley asociativa de la suma. Entonces comencemos sustituyendo las componentes de Y y la componente de Z. Recuerden, aquí está, este sería Y y este sería Z. Lo que vamos a hacer primero es sumar estos dos vectores, lo que nos daría este nuevo vector A2 más A3, B2 más B3. Posteriormente, este A1 va a sumarse con esta primera componente de este nuevo vector. Al hacer esa suma pueden notar que el A2 más A3 lo estoy colocando entre corchetes porque el A1 va a ser sumado por la suma de estos dos términos. De la misma manera sumamos B1 más y entre corchetes colocamos B2 más B3. Es importante saber utilizar tanto los paréntesis como los corchetes de manera adecuada en cada una de las operaciones que se esté haciendo. Eso nos ayudará a tener un mejor control de cada una de las operaciones. Ahora recordemos que cada uno de estos elementos que tenemos aquí ya forma a ser parte de un número real. Esta operación es un número real y esta otra operación es un número real. Y en los números reales sí se puede aplicar la ley asociativa. Así que aplicando la ley asociativa en cada uno de estos números reales tendríamos esta expresión. Es decir, podemos hacer la ley asociativa para este término, lo que nos daría entre corchetes A1 más A2 y posteriormente le sumamos A3. Lo mismo hacemos con el otro término que sería B1 más B2 entre corchetes más B3. Si aplicamos esta misma idea que tenemos aquí y separamos este vector en dos vectores, tendríamos este primer vector que sería la suma de A1 más B2, B1 más B2 y posteriormente le sumamos A3, B3. Estamos separando este vector que tenemos aquí en estos otros dos vectores. Así que este vector que tenemos aquí pueden ver que proviene de la suma de los dos primeros vectores, es decir, A1, B1 más A2, B2. Y este elemento que tenemos aquí, ustedes recordarán que es el vector X y este otro elemento es el vector Y. Así que al sustituirlo tendríamos como resultado la suma primero de X más Y entre corchetes y posteriormente lo que nos dé le sumamos Z. El tercer axioma es el neutro aditivo. ¿Esto qué quiere decir? Que existe un cero
que está dado como esta expresión, como un vector en el plano, tal que para todo elemento X dado como A1, B1, bueno, pertenece a R2. Entonces, si existe, debe de cumplir que al sumar X más 0, ustedes pueden ver que al sustituir el vector X y el vector 0, ahí aplicar la suma dado de esta manera, A1 más 0, B1 más 0, A1 más 0, como estén los números reales, nos regresa nuevamente a 1, y B1 más 0 también nos regresa a B1. Eso quiere decir que al hacer la suma de X más 0, nos está regresando nuevamente el valor de la X, que sería este vector que tenemos aquí. O también debe de cumplir que el 0 más X, al sustituir los elementos del vector 0 y del vector X, y al hacer su respectiva suma, pueden notar que también nos regresa el nuevo vector A1, B1, que no es otra cosa que el vector X. Así que al cumplir estas dos propiedades, significa que este 0 es el neutro de los vectores en el plano. El cuarto axioma es el inverso aditivo. Si X está definido como este vector en el plano, entonces existe un menos X definido como menos A1, B1, que pertenece también al plano, tal que al hacer la suma de X más menos X y sustituyendo cada uno de los elementos, pueden notar ustedes que al hacer esta suma tendríamos esta expresión, A1 más y entre paréntesis menos 1, porque le correspondería a este primer elemento del vector menos X. Y también hacemos lo mismo con la segunda componente, B1 más menos B1, pero esta operación que tenemos aquí es una operación algebraica dado en los números reales. Más por menos sería menos y más por menos también sería menos. ¿Eso qué quiere decir? Que A1 menos A1 da como resultado 0 y B1 menos B1, bueno, aquí hubo un pequeño error, eso solamente es un signo, B1 menos B1 da como resultado 0, y ustedes saben que este elemento 0 significa el vector 0 o el neutro explicado en el axioma anterior. El quinto axioma nos indica la ley conmutativa de la suma, es decir, para todo elemento X, A1, B1, y para todo elemento Y, A2, B2, que estos dos vectores pertenecen al plano, entonces al hacer la suma de X más Y y sustituyendo cada uno de los vectores, pueden notar que al hacer la suma, aquí ustedes pueden observar que cada una de las componentes le corresponde a un número real, y como estamos en los números reales, sí podemos conmutar esos dos elementos, es decir, podemos tener A2 más A1 y B1 más B2 también lo podemos escribir como B2 más B1. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos separar ahora estos dos, este vector como dos vectores dados como A2, B2 más A1, B1, pero este vector, recuerdan ustedes que es el vector y este otro vector es el vector X, así que estamos comprobando que X más Y, el vector X más Y, es lo mismo que la suma de Y del vector Y más el vector X. Eso significa la ley conmutativa. El sexto axioma es la cerradura bajo la multiplicación por un escalar, y nuevamente, si tenemos el vector X, que es un vector o pertenece a un vector en el plano, y alfa es un escalar, entonces al multiplicar alfa por X, es decir, alfa por cada una de estas componentes, recordaremos que esta alfa multiplica cada una de las componentes de este vector, lo que nos resultaría en este nuevo vector, donde la componente 1 sería alfa por A1 y la segunda componente sería alfa por B1. Pueden notar que la estructura de multiplicar alfa por este vector es exactamente la misma estructura de un vector en el plano, por lo tanto este elemento pertenece a un vector en el plano y decimos que es cerrado bajo la multiplicación por un escalar. El axioma 7 es la ley distributiva. Si tenemos dos vectores X y Y que pertenecen a R2 definidos de esta manera, y alfa un escalar, al multiplicar alfa por X más Y, es decir, vamos a hacer la suma primero de X más Y, aquí reemplazamos los vectores X y Y por cada una de sus componentes, sumamos estos dos vectores, recuerden A1 más A2, B1 más B2, este nuevo vector lo que vamos a hacer es multiplicarlo por alfa. ¿Esto qué quiere decir? Que alfa va a multiplicar a cada una de las componentes del vector, lo que resultaría en esta expresión alfa, y entre corchetes va a multiplicar a la componente
componente A1 más A2, coma, alfa, y entre corchete colocamos la componente B1 más B2. Así que como estamos en los números reales sí se permite aplicar la propiedad distributiva de multiplicar alfa por A1 más alfa por A2, lo que resultaría esta expresión, y lo mismo sucede con la segunda componente. Así que esta expresión que tenemos aquí, que es un solo vector, lo podemos dividir en dos vectores, donde tendríamos el primer vector dado de esta manera, alfa por A1, coma, alfa B1, este sería el primer vector, más el segundo vector alfa A2, coma, alfa B2. Este vector lo estamos reemplazando por estos dos vectores, y esta alfa, como es un término común, puede salir de este vector y nos quedaría alfa por este primer vector más alfa por este segundo vector. Y regresando nuevamente a lo que significa este vector significa x y este segundo vector significa y. Así que estamos demostrando que alfa por x más y es lo mismo que alfa por x más alfa por b. El axioma 8 es la segunda ley distributiva, y para un vector x que esté en el plano y definimos alfa y beta escalares, entonces queremos demostrar que alfa más beta y luego multiplicado por x es lo mismo que alfa por x más beta por x. Así que reemplazamos el vector x como a1, b1, y este alfa beta va a multiplicar a cada una de las componentes aplicando la regla del escalar por un vector. Así que pueden notar que el alfa más beta multiplica cada una de las componentes, y nuevamente estamos en los números reales, y como estamos en los números reales, este A1 multiplica alfa y este A1 multiplica beta. Estamos aplicando la propiedad distributiva de los números reales, lo que nos daría este nuevo vector. Pueden notar cómo estamos quitando los corchetes al multiplicar A1 por cada uno de los escalares, y este vector que tenemos aquí, bueno, proviene nuevamente de dos vectores, una donde el vector está multiplicado por alfa y el otro vector que está multiplicado por beta, pero como alfa aquí en este vector es término común, lo podemos factorizar, y lo mismo hacemos con la beta, lo podemos factorizar, y tendríamos este resultado que, como pueden ver, este vector, bueno, es el vector x que estamos definiendo aquí. Así que este resultado sería alfa por x más beta por x, que correspondería a la segunda ley distributiva. El noveno axioma es la ley asociativa de la multiplicación por escalares. Nuevamente tomamos un elemento x, que es un vector en el plano, y alfa beta escalares. Al hacer esta operación del axioma alfa por beta x, nos indica que la beta debo de multiplicar primero al vector x. Así que beta multiplica cada una de las componentes teniendo este vector, y luego esta alfa va a multiplicar también a cada uno de las componentes de este vector, y se escribiría de esta manera. Pueden notar que los corchetes los estoy colocando en cada una de estas componentes para beta A1 y para beta B1, y la alfa está multiplicando al lado de cada uno de los corchetes. Pero como nuevamente estamos en los números reales, esta asociatividad se cumple para los números reales, y significa que podemos primero multiplicar alfa por beta y posteriormente multiplicarlo por la componente A1, y lo mismo para la segunda componente, alfa por beta primero y luego por la componente B1. Pero como alfa y beta son factores comunes, podemos quitarlos de este vector y podría salir del vector A1 B1. Eso significa que alfa por beta podemos multiplicarlo primero y luego multiplicarlo por el vector x, lo cual indica que se cumple el noveno axioma de espacio vectorial. Y ya por último, solamente es comprobar que para cada o cualquier vector x que está en el plano, al multiplicar 1 por x, es decir 1 o este escalar 1 por a1 b1, resulta 1 por a1, 1 por b1, que sería este vector, pero todo número multiplicado por 1 nos regresa el mismo valor, que en este caso serían las mismas componentes a1, b1, y esto resultaría que en el vector x, es decir 1 multiplicado por x nos da como resultado x, que sería el neutro multiplicativo. Así que pueden notar que los vectores en R2 o en el plano cumplen los 10 axiomas de espacios vectoriales. Es un poco tedioso demostrar cada uno de ellos, pero yo les sugiero que para cada una de las acciones detengan el video y analicen cada uno de forma despacio, para que puedan comprender mejor cada uno de los detalles.